Primero darte la bienvenida, Pío, un súper gusto que hayas accedido a acompañarnos y me gustaría empezar por el principio, porque nos cuentes un poco quién sos, con especial foco en tus inicios. Yo soy provinciano, soy de la sierra peruana, empecé en un pueblito, ¿no? Mi vida empezó en el campo, digamos, siempre rodeado de ganado, caballos. Como le digo a mis amigos, tuve de niño todos los animales que te puedas imaginar hasta los 16 años. Y de ahí, luego ya vine a Lima a estudiar ingeniería en la Universidad Católica aquí, que es una universidad que se caracterizaba por su complejidad. Tanto es así que cuando postulaba ingeniería, mis amigos me decían, tú vienes de un colegio de hombres religioso y te vas a estudiar ingeniería. Vas a estar rodeado de hombres toda tu vida. Hombres toda tu vida. Pero en ingeniería había muy pocas mujeres. Lo bueno es que la universidad tenía un campus grande, entonces al final las facultades se integraban. Claro, se mezclaban, ¿no? Nosotros parábamos con mis amigos en la cafetería de artes, por ejemplo, o nos integramos con lo de sociales, porque en ingeniería efectivamente todos eran hombres. De hecho, en la carrera de ingeniería mecánica no había baño de mujeres, así de simple. Wow. Y después comenzó a evolucionar y a medida que pasaban los años comenzaron a llegar más mujeres a ingeniería. Pues lo cierto es que mi carrera fue una carrera muy numérica, ¿no? Y con mucha práctica en planta, operaciones, ¿no? Y después también en mercadeo y en banca. Mi primera práctica fue en el Santander, pero siempre con un rol de operaciones o de procesos, ¿no? Luego acabo la universidad y recuerdo que me llaman del Santander y del Central Hispano. En julio de 97, después de estar trabajando en una metal mecánica en planta, como ingeniero de planta, y me llegan las dos propuestas y me decido por el Central Hispano, por Banco Sur, porque me ofrecían una jefatura. Y daba lo mismo en realidad, porque se terminaron uniendo esos dos bancos. Claro, al poco tiempo de estar en operaciones yo me di cuenta que mi pasión en realidad era el mercadeo, ¿ya? Y las finanzas. Eso me di cuenta en la universidad. En el último año de la universidad llevaba cursos de marketing y de finanzas y los dos cursos me apasionaron mucho más que los de procesos, ingeniería, planta. Y dije, no va a estar bien planta ni ingeniería. Entré al Central Hispano, al año me llaman del área de mercadeo para que me pase a mercadeo porque se había abierto una posición de product manager en medios de pago. Llega la noticia de que se integraba el Central Hispano con el Santander. Y de hecho me ofrecieron pasarme a ser product manager de pasivos. Pero ya en la integración, yo había hecho un buen lanzamiento de la primera tarjeta Platinum acá en Perú. En la integración me dijeron, Pío, no, tú te vas a quedar a cargo. Y de hecho, la gerente del Santander, yo había practicado con ella. Y mis prácticas la había conocido, habíamos visto procesos juntos. Y era amiga, y de hecho sigue siendo, somos amigos hasta ahora. Fue una de mis mentoras cuando estaba en Santander. ¿Quién es? Rosa María Puig. Rosa María Puig. No sé si la llegaste a conocer, porque no, pero con la integración... es bueno mencionar a la gente que se siente reconocida, la gente que nos ayudó en la carrera y todo, así que Claro, Rosa María, cuando era practicante fue una como mentora y me quería cuando estaba, ¿no? Y en el Central Hispano, en el Banco Sur, fue Marcela Acevedo, que ella, mira, esta es una de las personas fue una de las que me dio el primer aprendizaje de la importancia del foco, ¿no? Yo tenía 23 años y medio, imagínate, de energía a los 23 años y medio, y siempre quería seguir muchos objetivos a la vez, ¿no? Entonces una vez ella me dijo, Pío, los pájaros se matan de a uno. Si vamos a seguir a tanta velocidad tratando de sacarlo todo, no, elijamos los 3 primeros objetivos y vamos por ellos. Entonces me pedía algo, le decía a Marcela, oye, miren, tengo una reunión, ahora no puedo. Me decía, no te preocupes, Pío. Se sentaba y me decía, te espero que termines tu reunión y de ahí lo vemos conmigo porque yo necesito eso ya. Entonces se sentaba y me esperaba 40 minutos con tal de ella avanzar, ¿no? Ese fue el mensaje que se me quedó grabado hasta ahora, ¿no? De la importancia del foco, el persistir, el entender que tienes que avanzar, que no puedes dejar las cosas simplemente
ya me envié un correo, ya pues que caminen solas, ¿no? El seguimiento. Qué interesante esto que decís, porque yo cuando elijo gente, una de las condiciones que me parece más relevante, es una pregunta que me hago es, ¿esta persona, lo digo con otras palabras, pero levanta el trasero de la silla? ¿O es una persona que cuando va a pedir algo, yo ya mandé un mail o ya mandé un WhatsApp? ¿Es una persona capaz de pararse, tomarse un ascensor, irse al piso 18 y un minutito, esas personas resuelven? Y lo dijiste con tanta literalidad, ella se sentaba, yo digo eso, levantar el trasero de la puerta. O sea, se paraba de su oficina, claro, se paraba de su oficina, iba a la mía, se sentaba y me esperaba hasta para de tal forma que ella haga avanzar lo que necesitaba avanzar conmigo, que yo estaba en operaciones, ¿no? Y ella cuando se va, a la hora que le preguntan quién puede tomar mi posición, y me dijeron, Pío. Y tuviste una carrera también internacional, porque yo sé que por lo menos en 3 países, recuerdo que has vivido, por lo menos en 3 países, en uno coincidimos brevemente, en México, tú debes haber llegado al principio del 2004 a México, o por ahí, y yo me fui a mediados del 2004, me fui desde México, pero algunos meses estuvimos. Sí, claro. Fue tu vida internacional? Si recuerdas, el Banco Santander se vende en Perú. Al BCP, ¿no? Al BCP. Cuando se vende en Perú, yo en ese momento era gerente y me dicen, Pío, tú te quedas en el Grupo Santander, tú no te pasas a otro banco. Entonces nos quedamos, el Santander eligió 12 directivos o 13 directivos que se quedaron en el grupo y que tuvimos la misión de montar un nuevo banco. De hecho, estuve trabajando en el proyecto de montar el nuevo banco para Perú, que se iba a enfocar en banca corporativa, banca privada y probablemente medios de pago. Entonces, tuve muchos roles en ese proyecto, armando la integración con Chile, y dejamos el proyecto listo. Cuando nos iba a abrir, en esta serie de entrevistas y de seguimiento, conocí a Adolfo Lagos, que era el... Claro, de México. Estaba a cargo... Presidente de... Santander Serfín. Y que se va, claro. Y él monta la división de medios de pago en España. Con Ramón Tella. A él lo llamaba para que me diga si iba el proyecto, no iba el proyecto, como lo veía, le estuve presentando el proyecto. Y un día me dijo, Pío, no me llames más, que te vas para México. Y así es que empiezo mi carrera en Santander, México. Y llegué efectivamente el 6 de enero del 2004 al Banco Santander a tomar ese rol. Yo te diría que fue una de las experiencias más fascinantes que he tenido el entrar a un mercado como el mexicano, con un rol 100% comercial. Ahí estuve hasta el 2010 y cuando ya el grupo me estaba mandando a Estados Unidos, mi esposa tenía un hijo y mi esposa estaba embarazada del segundo, me llega una propuesta de Scotiabank Chile para irnos a Chile. Y tuve por primera vez en mi vida que tomar una decisión de renunciar a Santander y firmar la propuesta de Scotiabank Chile. Y después de una reunión con mi esposa, un amigo de recursos humanos que era el jefe de recursos humanos de AIG en México, y mi persona, analizamos las 2 propuestas, vimos el tema familiar y tomamos una decisión en equipo. Fue como un directorio con mi mejor amigo en México. Un consejo. Mi esposa, fue un consejo pequeño, y ahí decidí renunciar al Santander, irme al Scotiabank Chile, que te diría que ha sido la decisión más importante o más fuerte que tomé en mi vida, porque cambiaba de país y cambiaba de trabajo a la vez, ¿no? Yo te diría que ese fue el cambio, y después mi regreso a Perú ya fue traído por Scotiabank. Fue por primera vez que yo sentí que se rompía una carrera corporativa en Santander, en Estados Unidos, con tu parte personal. Pues yo creo que en el mundo del desarrollo personal a nivel corporativo, siempre tienes que tomar en cuenta la parte personal, porque esa parte personal y familiar es la que te puede hacer que dejes o no dejes una organización. Y de Perú ahora ya estando acá, tomo la responsabilidad de ser CEO de Diners en Perú, ¿no? Que ha sido también un reto, o es un reto lindo, ¿no? Contame un error que hayas cometido en tu carrera, algo que cuando mirás retrospectivamente decís, qué pecado de juventud o qué error y que no volvería a cometer.
Yo creo que el mayor error que uno comete es el no escuchar. Por lo menos ese es mi caso. Me acuerdo que en Santander, ya estando en Santander, Perú, se había montado el famoso comité de productos, que para mí era como burocracia, ¿no? En esa época pensaba, esto es burocracia. Entonces, yo había estado impulsando que se puedan hacer compras en cuotas y quería hacer que el Santander sea líder y que sea el primero en salir con compras en cuotas en el POS, etcétera, del sistema. Entonces, había ya lanzado todo, ya teníamos todo listo, el desarrollo, y tenía que pasar por el comité de productos para impulsar la iniciativa de compra en cuotas y financiamiento en cuotas en el POS. Estoy hablando del 2001. En Perú no había eso. Y todos los del comité de productos me decían, Pío, no va a funcionar. El mercado no está preparado. ¿Ya? Yo seguía y al final los convencí. Y todos aprobaron, a pesar de que todos me habían dicho que no. No había ninguna de las personas del comité de productos me había dicho que sí. Todas me habían dicho que el mercado no estaba listo y que estábamos empujando un desarrollo que no iba a funcionar y que mejor era quizás esperar y ser seguidores y no ser los primeros, ¿no? Pero yo quería ser el primero. Y todos, al final de la reunión del comité de productos, los convencí y todos firmaron y salimos, lo lanzamos. Y efectivamente cuando salió, no había cultura, nadie tomaba el financiamiento. Sí funcionó para otras cosas, para préstamos alineados a la tarjeta, pero el financiamiento en el POS no funcionó. Yo pensaba dentro de mí, pues ya, todos tenían razón, ¿no? ¿Cómo los convencí? Uno de los principales, digamos, errores, ¿no? Empujar demasiado un proyecto y el mercado no estaba listo. Hay que escuchar. Siempre hay que escuchar. Y la pasión contagia. Yo entiendo por qué ese comité cambió de opinión, porque la pasión contagia, porque a veces el no es un no tibio, pero ese sí es un sí con emoción, con entusiasmo. Entonces, contagia, pero qué bueno que te hayas quedado con ese aprendizaje y estoy seguro que te sirvió en el Scotia, porque Scotia era una organización para escuchar mucho también, seguramente. Así que... No, sí, es para escuchar muchísimo. Además, tienes que escuchar y empatizar, tienes que influir. La idea la tienen todos que digerir y comprarla. Y mi aprendizaje fue que si los hubiera escuchado realmente y entender por qué decían que no al inicio, hubiera puesto a un hold el proyecto y hubiera lanzado otro, porque al final los recursos en las organizaciones son siempre limitados y tú tienes que elegir el que genera más impacto ahora, es decir, en los próximos 6 meses. ¿Cuán importante fue en tu vida la expatriación, el hecho de vivir en varios países? ¿Crees que te hizo una persona diferente, un profesional diferente, o hubiera sido una experiencia similar haber desarrollado toda tu carrera en Perú? El vivir en varios países, y de hecho eran latinos, mira, tú puedes decir son similares, pero no, es decir, un mexicano piensa muy distinto a un peruano, y al final a nivel comercial, en mercadeo, los detalles son los que definen el éxito o no de las cosas, ¿no? La forma como tú llegas al consumidor, cómo logras conectar mentalmente con aspectos culturales. Por ejemplo, mira, cuando yo llego a México, me llamó mucho la atención la palabra blindaje. Después los guaruras, ¿no? Todos los carros negros. Los guaruras. Y todos los vehículos negros. Decían, los mexicanos decían, viene con 8 carros. El mande usted, ¿no? Dígame licenciado, ¿no? Entendí... Te cuento una pequeña anécdota. Nosotros trabajamos en el mismo edificio de México, en Santa Fe, en el corporativo de Santa Fe. Y había, si recuerdas, una sucursal adentro para empleados. Sí, claro. Creo que ahí adentro había una gerente, no me acuerdo el nombre de ella, vamos a decir que se llamaba Teodolina. Y ella tenía una casi incapacidad verbal de dirigirse a mí sin antecederlo con un título universitario. Entonces ella quería saber si yo era licenciado, ingeniero o actuario, y la verdad es que a mí me divertía muchísimo no revelarle nada. Entonces yo trataba de desviarle, y un día cuando me pregunta qué era, yo le digo, yo soy economista y periodista, ¿no? Pero le dije que era antropólogo fiscal. Y ella se quedó, antropólogo fiscal, ¿qué será eso? Y dice, pero ¿le puedo decir licenciado? Preferiría que no. Bueno, todo serio, pero sí, esto tan llamativo de los mexicanos, de lo que los propios mexicanos se burlan, porque si uno mira El Chavo,
Están los Tal dos cual. dígame licenciado, gracias, muchas gracias. Sí, Pero sí tal cual. esa cultura que uno recibe en las primeras semanas, ya entra y empieza a ver esas diferencias, ¿no? Claro, yo recuerdo que llego a mi oficina y se me acerca mi asistente y el asistente de mi jefe me dice, ¿y usted qué es? ¿Ingeniero o licenciado? Y a mí, sí. Dije, entonces, o sea, me vas a decir ingeniero o licenciado. Yo le decía, no, dime Pío, ¿no? Pero hablando de detalles, cuando llego me llama la atención eso y a raíz de entender ese aspecto cultural, se me surgió la idea de lanzar la tarjeta blindada, pues la Black, la tarjeta blindada, que fue un hit. Y que fue un hit en México porque era México, pero en los otros países no pegaba igual. De hecho, se lanzó en otros países el mismo concepto, y si bien era un concepto de seguridad que atraía, no era tan importante como era en México, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de... descubriste algo en México que es que en México, en mi perspectiva, país al que amo profundamente, viví ahí y la verdad es uno de los pocos países, todos los demás países en los que viví he vuelto con mucha frecuencia, del que más nostalgia tengo de México, pero tú descubriste algo, en México está muy asociada la idea de lujo con seguridad, es una señal de estatus el guarura, el guarura es el guardaespaldas para los que nos están mirando y no es mexicano, entonces uno llega a un restaurante y hay 25 personas vestidas de negro afuera que son los diferentes guardaespaldas de las diferentes personas, y tener 4 es mejor que tener 2, una señal de estatus. Entonces, claro, una tarjeta que se llama blindada, que hace referencia a esto, yo nunca lo había pensado y me parece genial. O sea, relaciona estatus o deseabilidad con seguridad. Y además, la percepción de inseguridad en México, yo cuando llego me di cuenta que era mucho más alta que la realidad. Es decir, Total. O sea, tú en México, mira, yo viví en México 6 años, nunca me asaltaron en los 6 años, pero sí conocí muchas historias de secuestros, entonces al final yo también era víctima de la misma sensación de inseguridad. Pero en fin, entonces ese producto funciona. Entonces yo creo que el hecho de vivir en diferentes países te enriquece muchísimo. Te vuelve y te da flexibilidad mental, te da flexibilidad para entender, te da además, te hace más humano, yo creo, porque entiendes muchísimo las diferencias culturales, te da una capacidad de analizar los temas de diferentes perspectivas y te das cuenta y te pone en tu sitio, además de la importancia o no de diferentes de tus posiciones. Por ejemplo, como peruano, yo llegué, la comida peruana es la máxima, pero la mexicana también es la máxima, y cuando discuto localmente me dicen, no, mira, tío, la comida mexicana me parece espectacular. Y de hecho, a veces extraño comida mexicana, a pesar de que en Perú la comida también es espectacular. Entonces, te da niveles de comparación que te enriquecen como persona y te ponen en tu sitio a nivel del desarrollo de tu ego, ¿no? Que yo siempre digo que el ego es importante, pero bueno, en buena medida, ¿no? Pero sin cerrarte a aprender y a escuchar, ¿no? Me gusta a mí siempre pensar que una de las mayores contribuciones, yo viví, de países de Latinoamérica viví en 4, y algunos más por ahí, en Europa. Pero si pienso que me aportaron mucho, más que el conocimiento de esos países, que es indudable, la perspectiva de mi propio país o mi propia realidad, cosas que son falacias, absolutos sofismas que uno cree, y cuando sale decir, claro, esto no se parece en nada a lo que me dijeron que debía esperar. Yo particularmente me considero un enamorado de todos los países en los que viví, los considero propios, sin dejar de ver sus defectos, como veo los del mío original, sí los considero propios, me pone contento que les vaya bien, me pone triste que les vaya mal, los defiendo mucho cuando alguien me habla de ellos y todo, así que creo que da una perspectiva de la propia realidad y aparte de un mundo más grande. Para mí la comida mexicana es también mía. No es, la comida de México claro, es también mía. Tal cual. Sí, tal cual. Te haces propio de los lugares. Por ejemplo, yo en México, Ciudad de México la considero mi ciudad. Y si tú me dices, ¿cómo pongo a México? Te digo, es uno de los países más bellos del mundo. Está en un nivel de belleza que es de los más bellos, en el top 10 del mundo. Es precioso.
y te voy a contar una pequeña anécdota. Yo en su momento era un expatriado con bastantes años de expatriación dentro del grupo. Entonces una vez el grupo juntó a unos 30 personas que tenían la característica de haber estado en 3 o más países. Y era para hacer un trabajo conjunto para recursos humanos de entender la expatriación y entender qué significaba y cómo se podía asegurar mejores resultados. Creo que el INSEAD lo dirigió, el MIT, alguna universidad vino al grupo los 3 días a ayudarnos con esto, pero mayoritariamente éramos personas que teníamos muchas expatriaciones. Bien podías haber estado en ese grupo, algunos de ellos me los acuerdo. Y un poco el resultado de eso era tratar de destilar qué hace a un expatriado exitoso, qué aumenta la probabilidad. Para un grupo era muy caro, muy costoso, no solo económicamente, sino en términos de esfuerzos, sacar a una persona a un país que no se adaptara y volver atrás, porque tenía que deshacer un montón de cosas. Era una terrible. Locura. Terrible. No se lo podía castigar porque si uno castigaba al que hace eso, el próximo no quiere ir. Entonces era muy importante entender de qué dependía el éxito, y las dos cosas tú las mencionaste, una en forma explícita y en otra en forma tácita. La primera que dijiste, hablaste del apoyo familiar y hablaste de la importancia de lo personal versus a veces lo profesional, y este consejo que hiciste incluyendo amigos y esposa. Y lo segundo que no dijiste, pero está implícito en tus palabras, es el optimismo. Las dos cosas más importantes que hay. El optimismo no es la perspectiva. El primero es el apoyo familiar. Lo que descubrimos es que era muy importante el apoyo familiar para asegurar el éxito. Y lo segundo es la actitud. Hay dos cosas que uno puede ver. Todo lo que dijiste de México, y yo también dije México, fue positivo. Y uno puede llegar a un país y elegir hablar del smog, si viene de un país que tiene menos smog. O puede hablar de su comida y de la cortesía de su gente. Y en realidad las dos cosas existen. Lo que tiene, la gran diferencia es la actitud de la persona, o sea, qué es lo que uno abraza. Entonces, esto para los que se quieren expatriar y todo, de experiencia de 2 personas que han perdido el pelo o le ha quedado blanco con los años de expatriación, apoyo familiar y la actitud de mirar lo positivo, que todos los países lo tienen y nos enriquece un montón hacerlo. Sí, ver lo positivo, lo que es bello, ¿no? De cada país. Mira, yo recuerdo cuando llego a Ciudad de México, el marketing en Ciudad de México era terrible, ¿no? Que me iba a ahogar en smog, eso es lo primero. Que de repente me iban a secuestrar. Inseguridad. Salgo y veo el sol. No, era las 6 de la mañana y le pregunto al taxista, diga, ¿y cuántas veces sale el sol? ¿O qué periodos del año, cuánto tiempo sale el sol en Ciudad de México? Y el taxista se voltea y me dice, joven, acá sale todos los días el sol. Pero la ciudad es bella si la conoces como local, ¿no? Y si no te enredas en el tráfico también, porque yo me he enredado en el tráfico un par de veces, pero enredar, una recién llegando, que llovió, y había llevado mi auto al taller, me acuerdo, y no me podía mover a ningún lado. Lo cierto es que estuve en el auto desde las 2 hasta las 6 de la tarde, que regresé a Santa Fe y me bajé solamente un momento. Y la segunda vez fue también ya con experiencia viendo en la ciudad, y decía, tenía una reunión, me acuerdo, en Mexicana, y decía, tengo que salir 5:15 para llegar. Bueno, 5:25 y... sí. Entonces, al final te das cuenta que tienes que entender a la ciudad, ¿no? Y seguir las reglas de la ciudad donde vayas. Te quiero hacer una pregunta. Vos, como alto directivo, como número 1 de una compañía, tenés de alguna forma la posibilidad de elegir tu propia agenda. ¿Qué hacer los lunes? ¿Qué hacer los martes? ¿Qué haces hoy, por ejemplo, hasta ahora que es hablar conmigo? ¿Cómo elegís tu agenda? Esa es siempre una gran curiosidad mía. ¿Cómo define lo que va a hacer alguien que no tiene a una persona por encima diciéndole lo que tiene que hacer? Bueno, yo la defino, es en base a lo que he aprendido, de lo que creo que es crítico, ¿no? Entonces, mi agenda está vinculada en seguimiento a los temas críticos y claves, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué es lo clave? 1, marketing. En la tarde, me junto en el comité comercial, que son todos mis reportes del comité de la compañía y el comité de dirección, y eso es en la tarde. ¿Por qué no en la mañana?
Porque en realidad en el comité de dirección ya vemos cosas más seteadas, ¿no? Y revisamos, y normalmente las decisiones se llevan en otros proyectos. Entonces, la mañana es el momento más despejado para ver el mercado, para entender qué están haciendo los competidores y analizar nuestras campañas. Y en la tarde ya está todo más seteado, ¿no? Entonces, o sea, algo que yo aprendí como directivo es que la variable control en administración, que es la última, al final, pensando ya en ejecución, es la más importante. Es lo que te permite que el PowerPoint no sea solo PowerPoint. El control y el seguimiento. Lo último que nos enseña esa variable, yo creo que es la más, probablemente una de las más importantes, porque te asegura la ejecución. Entonces, los comités los tengo definidos en base a esa variable para asegurar que se implementen y que ejecutemos los proyectos que están vinculados al plan estratégico, ¿no? Lo que sí trato es de tener un espacio que yo llamo de libertad, de pensar, ¿no? Porque uno como líder de una organización tiendes a llenarte de comités, y al llenarte de comités, de nuevo caes en que te estás metiendo en el bosque, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo tengo los miércoles en la tarde libre, y lo tengo libre con una definición que se llama planeamiento estratégico, ¿ya? Entonces, todos los miércoles es para mí, que a veces se llena y tomo ese tiempo en alguna reunión, pero normalmente son momentos en los que yo medito y pienso, y a veces las reuniones que tengo en ese espacio son para analizar y pensar en lo que se viene para el futuro, porque al final yo creo que a un CEO tú no lo traes para que te controle para el año fiscal. Al CEO tú lo traes para construir el futuro. Una compañía puede vivir sin CEO 6 meses y no pasa nada. Entre el financiero y el comercial se maneja la compañía. Lo pones al financiero a cargo para que el comercial no haga locuras y la compañía va a caminar ordenadita, no va a crecer mucho, pero va a caminar por 6 meses. Pero tú traes al CEO para darle visión, ¿no? A 3, a 5 años, 7 años, y para que la compañía pueda transformarse y crecer. Me parece que esto, o sea, no puedo dejar de conectarlo con tu conclusión, con la que adhiero totalmente. Un CEO tiene que tener el tiempo de pensar, no es solo estar saliendo de un comité a otro, dar una respuesta rápida entre opciones razonablemente obvias, sino estar pensando para dónde va la compañía. Me gusta me parece muy interesante esto que tengas los miércoles a la tarde para hacer eso. Te hago una pregunta, ¿qué cosas te ponen nervioso? Yo te cuento cómo te conocí, Pío, porque no hemos hablado de cómo nosotros nos conocemos, y nos conocemos indirectamente. Yo tengo muy buenas referencias tuyas, pero no habíamos estado interactuando desde ya todo este tiempo, y si estuvimos en alguna reunión fue pocos minutos, pero sí, yo me fui justo de México cuando tú llegabas, y tuvimos ahí un reino de 4 meses, y parte de mi equipo se fue a trabajar contigo y me hablaron siempre muy bien de vos, muy bien de vos, y de que eras un tipo muy seguro, muy agradable, muy comercial, muy de marketing, cosas que se hacen evidentes en esta conversación. ¿Hay algo que te ponga nervioso? ¿Hay algo que profesionalmente todavía te preparás con mucho ahínco, te transpiran las manos? ¿Hay algo así? Mira, lo que más me pone nervioso, o sea, cuando siento eso, ¿no? Es cuando veo que está pasando algo que está fuera de control. O sea, y eso lo he pensado, que he dicho, o sea, ¿qué es lo que cuando siento que no está en control, cuando siento que salió de control, eso me puede poner nervioso. Por eso es que soy muy perspicaz, tratando de adelantarme, ¿no? Normalmente he sido bastante seguro en lo que he hecho porque lo preparaba bien, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que la velocidad está en la preparación, no está en la improvisación. O sea, improvisar, yo creo que ni siquiera, mira, Steve Jobs, que sí un tipo tan genial, ¿no? Creando, se tomaba o sea, si tú ves sus lanzamientos, son lanzamientos súper preparados. Te voy a decir una frase de Churchill. Churchill decía que él podía improvisar un discurso de 2 horas, pero uno de 10 minutos le llevaba 3 meses prepararlo. Claro, sí. El hacer algo muy bien, muy conciso, muy rápido,
la preparación nosotros tenemos en las diferentes paredes de las oficinas de la Compañía del Mundo unos principios, y el número 6 es preparation, preparation, preparation. Creo fervientemente en eso. La improvisación es para una situación absolutamente... Si está improvisando, tiene que hacerlo con la tranquilidad de que no se puso a sí mismo en esa situación. O sea, bueno, pasó algo muy raro y tuve que improvisar, pero joder, no se puede improvisar para una reunión que uno sabe con un mes que va a tener. O sea, con 2 días. No te puedes... Y de hecho, las veces que... Pero yo te puedo decir, soy bueno improvisando, ¿no? Por ejemplo, hablando, soy bueno hablando en público, soy bueno, me sale, ¿no? Pero las veces que no he tenido la nota, que pues, muy autocrítico siempre, ¿no? Yo sí. Y cuando digo, pues, no he estado muy bien, es porque no me había preparado para la reunión. Prepararte, ¿no? Claro, tienes que prepararte. Si es que no te preparas, estás corriendo riesgos innecesarios que no tienen sentido. Entonces, mira, esta serie que nosotros hacemos entrevistando CEOs está inspirada en un programa de Netflix que se llama Comedians in Cars Getting Coffee, donde Seinfeld, que es un humorista de los más exitosos, se junta con otros humoristas y hablan de humor en general y todo, y hay una conversación por ahí que creo que se llama Harvey de apellido, en donde uno se podría imaginar que alguien que es un stand-up comedian es de las personas mejores hablando en público que puede haber. Y el humor parecería estar muy asociado a la improvisación. Y ellos están en un momento, me acuerdo de la escena, están fumando un puro los dos y hablando de la necesidad de prepararse. Dice, no, yo conocí a este tipo que decía que él subía a improvisar al escenario. Bueno, ahora vende zapatos en Queens. O sea, ellos dos son visionarios que... O sea, el que improvisa le puede ir bien en una liga muy fácil, pero después es preparación, más capacidad. No. De hecho, los comediantes son los que más se preparan y entrenan horas de horas. Para terminar este bloque, contar una publicidad muy antigua de Nike con Michael Jordan y que mostraba a Michael Jordan saliendo, creo recordar que tipo 4 de la mañana, iba a su garage, sacaba su auto, iba hasta el estadio de los Bulls, encendía las luces y se ponía a tirar, ¿no? Se ponía a tirar. Eso era lo visual. El audio decía, gané 20 títulos, hice esto, fui 10 veces el jugador más valioso, ¿no? Pero claro, yo tengo un don, el don del trabajo. Y el tipo está a las 4 de la mañana con todo su talento tirando. Claro. Y bueno, esto, si lo tiene que hacer alguien como él, imagínate a alguien como nosotros, tenemos que estar... Bueno, no hay alternativa. ¿Cómo te gustaría que te recuerde la gente? ¿Qué te gustaría que en 50 años la gente diga de Pío? Lo que me gustaría es que los ayude a ser mejores personas y a ser mejores en su carrera, ¿no? Y darles la apertura que aprendan siempre. Yo a mi equipo le digo, la única diferencia que existe entre los seres humanos y el resto de los animales, una es que tenemos curiosidad infinita para aprender, y dos, tenemos la decisión de nunca envejecer si es que seguimos aprendiendo. Entonces, por eso me gustaría que me recuerden, ¿no? Y la transparencia y la confianza para divertirte haciendo lo que haces, ¿no? Y conseguir los resultados divirtiéndote. O sea, yo les digo que esto es como escalar, ¿no? Los escaladores pues se esfuerzan, pero disfrutan todo el camino y cada cumbre. Igual yo creo que trabajar en una compañía, ¿no? Tienes todo el tiempo disfrutar lo que haces. Pasamos muchas horas trabajando. Y el trabajo en realidad, en buena perspectiva, es el juguete de los adultos. ¿Y de niño te gustaba jugar con carritos? Bueno, de grande te gusta jugar trabajando. No hay peor cosa que no poder jugar trabajando, ¿no? Pasarla bien. Qué buena frase. A mí me sorprende un montón de veces cuando la gente habla del trabajo con una visión casi post-génesis, ¿no? De ganarás el pan con el sudor de tu frente. A mí me cuesta muchísimo hacer algo que sea diferente del trabajo, porque esto es lo más divertido del mundo. Mirá los gustos que me doy yo en mi trabajo, que es hablar con Pío de cómo vemos y aprender de Pío y todo. Y yo creo que la gente te va a recordar, como vos querés que te recuerde,
y te va a recordar como algo más. Te digo porque la gente que trabajó contigo me dijo, aprendí muchísimo de él, entonces eso te puedo garantizar que la gente te va a recordar así, pues ya te recuerda así, pero aparte te va a recordar como un tipo apasionado, o sea, se nota, yo estuve aquí expuesto a tus palabras una hora y creo que todos están mirando que te encanta lo que haces y en realidad hay una correlación altísima entre gente que le gusta lo que hace y gente que lo hace muy bien. Digamos, las dos se influyen mutuamente, quien empieza a ganar, empieza a disfrutarlo, quien lo disfruta tiene la disciplina para esforzarse y seguir ganando. Así que te felicito por esa pasión que se contagia. Muchas gracias, Julián. Te quiero agradecer que hayas compartido todas tus ideas, tu visión con nosotros. Estoy seguro que a la gente le debe haber encantado, como a mí, y espero que puedas volver alguna otra vez a seguir profundizando en tu historia de vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julián. Un placer estar contigo.